Bueno, buenas noches. El tema de mi ponencia es comparativa del rendimiento escolar en el delincuente con una visión multidisciplinaria. Soy la doctora Luz Ariana Nápoles Durán, profesora investigadora de tiempo completo del Centro Universitario de Los Altos. Y estoy dentro del cuerpo académico de problemas sociales, multidisciplinarias y multifactoriales. En él también está integrado por la doctora Marta Fabiola García Álvarez y el maestro Jorge Humberto Medina Villarreal y la doctora Carla Monroy Ojeda. Es importante identificar el rendimiento escolar de delincuente desde los aspectos psicobiológicos y sociales. Por medio de este estudio que fue efectuado en el Centro Preventivo de Readaptación de Puente Grande, Jalisco, a hombres y mujeres recluidos por el delito de robo y homicidio. La metodología utilizada fue la investigación bibliográfica, criminológica, sociológica y de derecho, con observación directa e indirecta de los reclusos y de las reclusas por los delitos antes mencionados, incluyendo sus historias de vida. La recolección de los datos se efectuó partiendo del universo de la comunidad penitenciaria, utilizándose una muestra del 25% con variables psicobiológicas y sociojurídicas. La finalidad de esta investigación realizada fue obtener información sobre conocer cómo el rendimiento escolar es significativo en el delincuente. Por lo tanto, la educación es cómo ingresa la información a la persona y se considera el aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras cognitivas debido a su interacción con los factores del medio ambiente. Autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky, Brunner y David Ausubel, en sus teorías se establece que el cognitivismo está basado en los procesos que tienen lugar atrás de la conducta y que el aprendizaje del individuo necesariamente involucra una serie de asociaciones que se establecen en relación con la proximidad con otras personas. En las últimas 2 décadas se han realizado investigaciones sobre los estilos y las prácticas educativas de los padres, así como su influencia en el desarrollo de los niños en diferentes ambientes en los que estos crecen. Autores como Alto Lozano, Galeán Conesa y Huéscar Hernández mencionan que el papel de los padres es como el principal agente de socialización para sus hijos y han estudiado la relación entre padres, madres e hijos y las consecuencias que dichas interacciones tienen sobre el desarrollo infantil. Desde este punto de vista, tanto la conducta del niño como su desarrollo socioemocional estarían influidos por las prácticas de crianza, entendidas como comportamientos observables de los padres desde la primera infancia. Pero a su vez, el propio comportamiento del niño, así como otra serie de factores inherentes al mismo, estarían modulando progresivamente este tipo de prácticas parentales. Un segundo grupo de investigadores, entre ellos está Borker, Calzada, Querido, Chuan, Tamis, nos dice que hay factores relativos a los padres en cuestiones del sexo, la experiencia previa como hijos y como padres, características de personalidad, nivel educativo, ideas acerca del proceso evolutivo y la educación en las expectativas de logro que tienen puestas en sus hijos. Estos son entre los factores relacionados con los padres el más sistemáticamente asociado a los estilos educativos familiares y ha sido la clase social entendida como combinación de elementos, nivel educativo, profesión, nivel de ingresos y calidad de vivienda. Por último, un tercer grupo de variables serán las relacionadas con la situación en la que se llevó a cabo la interacción entre padres e hijos, que esto viene siendo la estructura familiar, características físicas de la vivienda y contexto histórico. En la conducta de los padres hacia los hijos parece tener una influencia relativa el número de adultos, el número de niños, la educación de la madre, los ingresos familiares y las percepciones de los padres sobre sus propias conductas en crianza de sus hijos. Esto lo manifiesta Schwann y Giovanelli. Por otra parte, hay un estudio de Schwinn, Burner y Witter que nos habla que ellos han concluido en una ausencia del control como una excesiva supervisión y protección de los niños, que esto puede dar lugar a conductas disruptivas en distintos periodos evolutivos, aunque con diferentes significativas en función de variables tales como la etnicidad. En concreto, el uso del castigo, los padres se ha asociado a una mayor expresión de afecto negativo y mayor frecuencia de conductas externalizantes en los hijos. Si las madres utilizan formas autónomas de tranquilizar a sus hijos, esto es, por ejemplo, la distracción atencional,
También estos utilizan estas estrategias como formas de autorregulación emocional que conduce a una eficaz regulación de su reactividad negativa. De ahí la importancia de establecer buenos cauces de comunicación padres y adolescentes para prevenir determinados comportamientos. En el caso concreto de la delincuencia juvenil, las variables familiares consideradas factores de riesgo son los conflictos familiares, padres delincuentes, crueles, negligentes, castigadores, con débil supervisión del hijo y disciplina errática, muchas órdenes y estas órdenes a veces son hasta vagas, que no perciben la conducta desviada del hijo o son ineficaces para detectarlas, que son propensos a dar fuerzas positivas a la conducta desviada del hijo. También se consideran factores de riesgo, aunque con una menor consistencia, esto nos dice Ruther y Girler, el tamaño grande de las familias y la pobreza. ¿Qué resultados encontramos? La educación es significativa en la generación de conductas antisociales y o delictivas, porque en la vida escolar hubo evasiones o ausencias escolares, problemas de aprendizaje o de reprobación, problemas de conducta, integración al pandillerismo, deserción, actitud negativa de apoyo por parte de los progenitores. Se detectó este tipo de conducta en la adolescencia con sus primeras experiencias sexuales, consumos de drogas, malas amistades y contribuyendo al bajo rendimiento. Se observó que los delincuentes presentan un índice bajo de educación, primaria o secundaria solamente, o bien bajo rendimiento escolar, o dejan truncos sus estudios por diversos motivos familiares o económicos, lo que propicia que tengan que realizar actividades diversas que originan en la mayoría de las ocasiones en la comisión de un delito. En los reclusos y en las reclusas se detectó el inicio o crecimiento de una conducta antisocial o delictiva de la adolescencia, donde tuvieron sus primeras experiencias sexuales o sentimentales, de drogas, malas amistades, entre otros, lo que contribuyó al bajo rendimiento escolar o ausencia definitiva en su educación primaria o secundaria. Las homicidas tienen nivel de estudio bajo, primaria o secundaria. Todas se desarrollan en medios de conflictivos, familiares, escolares o ambientales, tendiendo a ocuparse desde pequeñas a las labores del hogar y a trabajar fuera de su casa en actividades autodestructivas expuestas a aprendizaje del delito. Y victimación por el tipo de trabajo que realizan, por ejemplo, en cantinas, prostitución o en antros. Conclusiones. El rendimiento escolar es un factor significante de la conducta delictiva en correlación con otras causas y consecuencias de su conducta, como es la delictiva. Esta problemática donde los factores se interrelacionan, por ejemplo, el consumo de drogas, actividad sexual temprana y una multitud de factores relacionados con la educación, mayormente del ámbito familiar, esto trae como consecuencia cambios en su personalidad, dependencia de las drogas y alcohol, y alteraciones psicológicas o agresivas, entre otros, y que los lleva a cometer ilícitos que no hubieran cometido en otras condiciones ambientales. El rendimiento escolar es significativo en la generación de conductas antisociales y o delictivas, y se detectó este tipo de conducta en la adolescencia con sus primeras experiencias sexuales, consumo de droga, malas amistades y contribuyendo al bajo rendimiento. La conducta antisocial o delictiva de los delincuentes presentan un índice bajo de rendimiento, ya que su educación fue primaria, que ya lo vimos, secundaria, o bien dejan truncos sus estudios por diversos motivos familiares y económicos, lo que propicia que tengan que realizar actividades diversas que originan la mayor de las ocasiones la comisión de un delito desarrollando una personalidad agresiva. Por lo tanto, la educación es cómo ingresa la información a la persona. Considera el aprendizaje como un proceso en el cual cambian las estructuras cognitivas debido a su interacción con los factores del medio ambiente, sean las prácticas educativas de los padres y su influencia en los hijos, que afectan el desarrollo socioemocional de estos, así como una serie de factores que modulan su personalidad. En esta crianza de los hijos intervienen las diversas patrones educativos y la ausencia del control como una excesiva supervisión y protección, que dan lugar a conductas disruptivas y de inadaptación en distintos periodos evolutivos y por ende un bajo rendimiento escolar. Muchas gracias.